Hola, ¿cómo están? Acá estamos para ver algunos temas relacionados al diseño y bueno, se me ocurrió poder hacerles un pequeño videíto acá de diapositivas con algunos textos que me parece que les van a dar algunas herramientas como para organizarse mejor y plantearse, tener un esquema de trabajo, una manera de llevar los puntos del pensamiento, digamos. Lo primero que vamos a ver es el concepto de ejes. En matemáticas los ejes son líneas imaginarias que nos permiten ubicar, digamos, las figuras geométricas en el espacio. Por convención se le da una definición a cada eje. El eje horizontal se referencia con la letra X, el vertical con la letra Y, y el que representa la profundidad es el eje Z. Así nos queda lo que se llama el XYZ, que sería horizontal, vertical y profundidad. El concepto de ejes es la base de cálculos mucho más complejos y entre ellos se encuentra el movimiento rotatorio, que es uno de los principales. En tecnología, el concepto de vistas es una de las formas de representar un objeto tridimensional, dando de alguna manera como resultado un dibujo en dos dimensiones. Y esto se logra a partir de la proyección o traslación de todas sus caras. Para eso se sitúa virtualmente el objeto en una posición en la que podamos ver la mayor cantidad de caras posibles, ¿no? Si bien un objeto puede tener infinidad de vistas, según desde qué punto se lo esté mirando, existen tres vistas que son las más usadas, las principales, y estas son alzado, perfil y planta. El alzado o plano de alzado vendría a ser la vista frontal del objeto. Por otro lado, el plano de perfil es la vista lateral del lado izquierdo del objeto. Y el tercero, el plano de planta, es la vista superior, lo que vemos desde arriba. Así también se pueden dibujar otras vistas que nos permiten comprender mejor algunos objetos que son más complejos, que por ejemplo pueden tener distintas caras opuestas con diferencias. Y esto se logra si proyectamos estos tres planos a sus lados opuestos, logrando así tres vistas más. Con respecto a las medidas, a las unidades de medida, muchos sabrán las unidades más usadas son dos, el milímetro y la pulgada. En lo que respecta a los instrumentos de origen anglosajón, por lo general se utilizan en sus planos, en sus tomas de medida, la pulgada. Esta es una unidad de medida justamente de los países anglosajones. Y actualmente está en uso, aunque desde hace un tiempo está en proceso de cambio al sistema métrico también, debido a que el sistema métrico es un sistema de mucha precisión y de gran facilidad para ser escalado y convertido a otras unidades. En el caso de los instrumentos eléctricos, como les decía, es muy común encontrar referencias en pulgadas, debido a que estos instrumentos tienen su origen en esos países. Por el contrario, si los instrumentos son de origen latino, suelen proyectarse en planos con referencias en milímetros o centímetros. Cuando vemos una referencia milimétrica, es importante tener en cuenta la cantidad de dígitos detrás de la coma, o sea, lo que se dice ceros detrás de la coma o números detrás de la coma. Para medidas generales de instrumentos musicales, el milímetro es una unidad suficiente, me parece, ya que la variante decimal, lo que corre después de la coma, no es influyente en un resultado final de un, yo qué sé, de un cuerpo, de una longitud total.
No es una variable para mí apreciable en ese sentido. Pero en el caso de los instrumentos musicales que son entrastados, que tienen entrastadura, los decimales son sumamente importantes. A la hora de realizar manualmente esta tarea, es suficiente manejarse con 2 decimales después de la coma. Y al momento de hacer el cálculo matemático, o sea, la fórmula por la cual nosotros determinamos que un traste cae en determinada medida, bueno, a la hora de hacer ese cálculo, uno trata de tomar la cantidad de números después de la coma, o sea, de dígitos, que más pueda. Por ejemplo, cuando uno hace la raíz 12 de 2, que da como resultante un número de 17,8171 y bla, 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 bla. Bueno, uno trata de tomar todos esos dígitos porque dará mayor precisión al resultado final. Pero ¿qué pasa? A la hora de ponerse en práctica, el sistema del traspaso de esa fórmula matemática a lo práctico, al hacer el trabajo, con 2 décimas de milímetro ya hay muchísima exactitud. Pensemos que cualquier ajuste de traste está modificando esas milésimas que podrían caber después. Entre los links del módulo 1 van a encontrar varias tablas de conversión que son muy prácticas para que se las impriman y puedan usarlas en el taller. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la idea o concepto de escalas con respecto al plano, no a escalas musicales. La idea, el concepto de escalas, es la que nos habla de la relación que existe entre la medida real de un objeto y cómo se lo representa en el dibujo. Esto se referencia con 2 valores dividido por una expresión de 2 puntos. De las 3 escalas más usadas son la natural, la escala de reducción y la escala de ampliación. Con respecto a las referencias numéricas que se usan para expresar esta proporción o relación, que como les decía son 2 valores separados por 2 puntos, el primer valor es el valor del plano y el segundo es el valor o dimensión real, lo que nos habla de la relación que existe entre el plano y la dimensión real. Ahora vamos a hablar brevemente del concepto de esquema y bosquejo. ¿Por qué les doy esta herramienta? Porque justamente la creo muy interesante para simplificar, para esclarecer también y poder comprender mejor procesos o elementos muy complejos. Y un instrumento musical y todo lo que lo atañe, desde la acústica a la construcción, un montón de factores, son sistemas muy complejos. Entonces me parece que la idea de hacerse a la costumbre de utilizar esquemas nos ayudan a ordenar nuestro trabajo y, y esclarecer las ideas y el pensamiento. Así que vamos a definir un poquito. Un esquema es una representación. Puede ser simbólica, mental. ¿Y qué representamos? Bueno, podemos representar casi cualquier cosa. Algo material o inmaterial. E incluso es muy utilizado para representar procesos y desarrollos determinados. En un esquema se plasman las relaciones entre las partes y se lo hace de manera ordenada, dándole una jerarquía de acuerdo a la zona del espacio que está ocupando y se lo hace a través de pequeños dibujos de bloques y líneas. Estos 2 elementos son los principales de los esquemas, los bloques y las líneas. Y cómo uno puede interconectar todos esos bloques a través de líneas, ¿no? La idea de utilizar o pensar esquemas es que nos permite
en poco tiempo, en una mirada rápida, hacernos una idea de sistemas muy complejos. Por otro lado, el bosquejo es similar al esquema, pero se llama bosquejo principalmente cuando uno está hablando en tecnología de procesos y desarrollos de proyectos. Un boceto, por otro lado, puede ser un tipo de esquema básico. Es algo bastante simple, no necesita mucho desarrollo y está bueno que lo tengan en cuenta por muchos motivos. Uno es porque cuando uno hace recopilación iconográfica o va a buscar libros o incluso, no sé, se encuentra en el taller de un colega anotaciones particulares, rápidas, suele haber pequeños bocetos como pequeños dibujos sintetizados, muy simples, sin demasiado detalle, pero que bueno, muchas veces contienen información importante que no se vuelca en otros lados. Vamos a también tener en cuenta esta idea de los bocetos como una herramienta más de trabajo. Por último, antes de que puedan pasar ejemplos que les sumé al final, me gustaría que, que tengan presente que cuando uno o bien hace un plano, o cuando está leyendo un plano, o cualquier elemento dibujado, plasmado en un dibujo, no solo tiene la parte del, digamos, el dibujo, la silueta del instrumento, las cotas, las medidas y demás. Hay un montón de otros elementos que vendrían a ser los detalles que no se pueden sintetizar en una curva, por ejemplo, no sé, el año en que se construyó el instrumento, o quién lo hizo, o la técnica que usó, o el tipo de adhesivo. Entonces, todo ese tipo de detalles se colocan como referencias y cuando estos detalles son muy importantes, se los puede interpretar como un anexo. Un anexo sería una sección tratada individualmente en otra parte. Es como si hiciésemos un macro sobre una idea.